pasando afuera, los incidentes en Estados Unidos, después, bueno, todos estos líos que hay en Brasil. Bueno, Nacho, che, un gusto acá, yo en Asunción, vos en Buenos Aires en este verano. ¿Cómo están las cosas por Brasil? Una de las cosas que veo acá en los diarios locales paraguayos es que había mucha inquietud y estaban resaltando el tema de que están de nuevo con, con, con problemas con el tema, bueno, coronavirus, el tema de alguna ciudad, bueno, está en Manaus, que era un poco, decían, el laboratorio latinoamericano de este tema que hablaban de la inmunidad de rebaño, pero resulta que tenían supuestamente algo así, pero cada vez las cosas están peores. Contanos un poquito, Nacho, qué está pasando en Eh, Brasil. no, ciertamente parece que lejos de tal cosa como inmunidad de rebaño, yo no me voy a meter en el tema que no entiendo, Mm. pero claramente ahora les explotó, estuve viendo ayer, porque bueno, fue la noticia el tema del oxígeno en Manaus, explotaron la cantidad de muertos, subió un 180% en los últimos 7 días, la cantidad de muertos por COVID. Y mostraban en la CNN de Brasil, que estaba mirando ayer, que estaba piola porque se puede ver online, entonces eso de vez en cuando para engancharlos es interesante, decían que el consumo de oxígeno se fue más del doble de lo que venían utilizando en el primer pico de la pandemia. Esto en la ciudad de Manaus, ¿no? La capital de Amazonas. No sé, las cantidades, ¿no? Pasó de 30, no sé, millones de centímetros cúbicos, por decir, a 70. Con lo cual medio que eso los agarró de sorpresa y ahí habrá que ver qué es lo que está sucediendo, porque apareció una cepa nueva en Manaos que es como propia de ahí, digamos, ¿no? Una mutación y aparentemente, bueno, es más transmisible y todo lo demás. Y eso Che, los Nacho, tienen en alto. ahora en lo que toca ya más a la administración y sabemos cuál fue la postura de Bolsonaro desde el principio de que, bueno, muy afín a la de Trump, de que era una gripeciña y eh, era negacionista, hizo inclusive alguna conferencia de prensa cuando él se enganchó el COVID y decía, miren, miren, ya estoy bien, no pasa nada. Claro. Y ahora lo que estoy viendo es que hay mucho debate, inclusive hablan de algún conflicto con el gobernador de San Pablo, con Doria, respecto al tema de que Doria avanzó, entiendo, en la compra de vacunas, pero está el tema de como que hay una autorización trabada y una especie de conflicto. ¿Cómo cambió la administración de esto, sobre todo de Bolsonaro? ¿Hay algún conflicto? ¿Ha habido algún cambio de postura? ¿O sigue atado a su posicionamiento inicial No, respecto a esto? la verdad es que no ha habido mayores cambios, Daniel. Y comparado con Trump, incluso yo la sigo menos a la política estadounidense, pero Trump tuvo más vaivenes, digamos, a una línea un poquito más en sintonía con Fauci y demás. Bolsonaro, la verdad es que no. Bolsonaro echó al primer ministro de salud que tenía, que era Mandetta, un tipo vinculado al agro, vinculado a un gobernador, este, y después echó a un segundo ministro de salud que venía del sector privado, Teich, y terminaron poniendo a un militar. Y cuando ponen a un militar encima, hacen una avanzada dentro del ministerio, con varios cargos militares. Y la verdad es que lo que han sostenido es parte negacionismo, parte la producción y venta de cloroquina. El ejército brasileño ahí se involucró en la fabricación de cloroquina cantidades importantes, ¿no? Medicamento que no estaba comprobado, etcétera. Y con la vacuna lo que pasa es que Doria avanza con un acuerdo con los chinos, con Sinovac, para producirla en San Pablo, y ahí Bolsonaro metió mano en lo que es el organismo que sería la ANMAT brasileña, que es la Anvisa. Claro. Entonces, la Anvisa viene pedaleando la cuestión de la autorización de la CoronaVac. Y eso, bueno, hay que ver este domingo,
van a ser, para colmo, de manera televisada, espectacularizando la cuestión de si autorizan o no a la vacuna. Van a hacer una votación, Ahora, creo, van a deliberar transmitido en vivo, una cosa también muy rara. Y bueno, la verdad es que ahí está la puja también por 2022, porque Doria, primero que viene del PSDB, ¿no? Partido con peso más que importante, sí, es gobernador de San Pablo. San Pablo es el principal distrito electoral de Brasil, tiene eh, algo más de 30 millones de votantes el estado de San Pablo, es por lejos el más grande, con lo cual cualquier gobernador de San Pablo, bueno, ya más o menos queda perfilando a 2022. Y la cuestión de la vacuna, bueno, yo creo que le puede dar un plus a Doria para que la disputa, porque sobran nombres ajenos a la polarización Bolsonaro-Partido de los Trabajadores, y bueno, si le va bien con lo de la vacuna, va a estar mucho más cerca, sin dudas, de ser candidato 2022. Me parece que, ojalá que se termine bajando, porque me parece un pésimo candidato, incluso en San Pablo. Nacho, ahora hay un tema que me llama la atención, es que ¿cuánto lo golpea Bolsonaro en las encuestas la administración? Y yo te diría ahí, más bien comunicacional quizás de esto, porque la verdad es que estamos viendo en muertos por millón, más allá de que en el caso nuestro, Alberto Fernández puntualmente y el gobierno han tenido un discurso mucho más, te diría, bueno, Alberto lo dijo en su momento explícitamente, entre proteger la vida y la economía, protegemos la vida, lo que importa acá es si tenemos algún índice económico más abajo, pero nos preocupa mucho más el tema de tener muertos. Ahora, más allá de eso, los indicadores vemos de muertos por millón, la verdad que no son divergentes de los de Brasil, son prácticamente idénticos, no nos ha ido mejor en los números duros, pero sí, lo que no tiene el gobierno nuestro es una administración, yo te diría que bordea lo chabacano, como el caso de Bolsonaro discursivamente, todo esto, pero ¿cuánto lo golpea? Yo el otro día veía unos números de Datafolia, y veo que las encuestas de Bolsonaro, la verdad es que nunca han sido buenas. Si comparamos contra los 2 primeros años de Dilma, Dilma tuvo una luna de miel con el electorado brasilero, realmente en un momento te pisaba la positiva 65%, una negativa de 20 y pico. Bueno, Bolsonaro nunca tuvo eso, en realidad arrancó más bien bajito. Ahora, su electrocardiograma, diría, no se ha movido demasiado. O sea, vos ves, tiene, digamos, las curvas se acercan. O sea, es como que da la impresión de que esto no lo ha mellado en las encuestas. Algo que sí le ha pasado a Alberto Fernández, vemos más allá de quién tome la fuente, de que en los últimos meses ha caído a la positiva unos 30 puntos, por supuesto desde un nivel altísimo, llegó a tener 80 Alberto Sí. Fernández en abril, en aquel momento eran números irreales prácticamente, pero a mí lo que me llama la atención es eso, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque da la impresión de que todo esto no lo golpea y uno ve los cariocas que están masivamente en la playa, nunca quisieron cerrar Mirá, nada, o sí, sea, eso da la pasa impresión también. de que, claro, Eso pasa también en Argentina, digamos. mm, La ciudadanía, por decirlo de alguna manera, ahora también estimulado por el gobierno, vacacionando, digamos, eso a la larga no terminó habiendo demasiada diferencia, me parece. Lo que sí hubo una diferencia sustancial, y metiendo acá el tema del gobierno argentino, me parece que en Argentina se intentó llevar adelante un liderazgo con el tema pandemia, muy importante, con mucho consenso inicialmente. Después ese liderazgo se fue perdiendo. A mi modo de ver, digamos, el gobierno encaró y fue como una locomotora que avanzaba sin los vagones a lo largo de una cuarentena tan larga, que después la gente no quiso ser liderada por esa cuarentena tan larga y que no se sabía dónde terminaba y todo lo demás. Me parece que ahí se fue perdiendo la capacidad de liderazgo con la sociedad.
no te hablo en términos políticos, pero con la sociedad. En el plano político hubo otras cuestiones. Pero me parece que ahí perdió ese 80% que vos decís, lo tuvo poco tiempo y después no se sabía cuál era el camino a seguir. Me parece que el liderazgo no puede ser la locomotora que avanza sola, y ahí le faltó norte. En el caso brasileño, nunca se hicieron cargo. El gobierno federal de Bolsonaro nunca se hizo cargo de liderar algo relacionado a la pandemia. Por el contrario, ellos además agarran después un fallo de la Corte Suprema brasileña en donde dice que en realidad las decisiones de los municipios y los estados no pueden ser contradecidas por el gobierno federal, y ellos agarran y dicen de ahí, no, bueno, nosotros no tenemos nada que hacer, acá está todo en manos de las provincias, ¿no? Los estados y los municipios, lo cual no es verdadero. Pero nunca se hicieron cargo de esa situación. Y hubo un primer momento en donde la imagen de Bolsonaro lo siente de manera bastante importante, que son los primeros meses de la pandemia, en donde la aprobación más o menos se mantiene estable, cae un poco, pero lo que sube mucho es el rechazo. Son 3 meses aproximadamente, no sé si 4, con un rechazo que llega al 50% y un poco más también. Es decir, los que lo veían tomando Datafolia creo que es ruin y pésimo, ¿no? Sí. La categoría que utilizan. Bueno, eso sube, después baja nuevamente. Coincide con esta visión negacionista de la pandemia, sin duda, porque en un primer momento, allá por marzo, abril, fue muy duro eso para la opinión pública, pero también coincide con todo un periodo de gran enfrentamiento de Bolsonaro con los otros poderes, Poder Judicial y Congreso, y en donde tienen lugar aquellas manifestaciones que las etiquetaron, las pusieron en el rótulo manifestaciones antidemocráticas en Brasil, una de las cuales, por ejemplo, Claro. fue frente a una base del ejército o al comando general, no recuerdo bien. Hubo 2 notas de las Fuerzas Armadas desvinculándose de ese tipo de manifestaciones que pedían la intervención militar. Entonces, toda una situación bastante tensa, y esos dos factores para mí son los que más hicieron subirle el rechazo a Bolsonaro. Ahora, después se estabiliza y Bolsonaro capitaliza para sí el plan de ayuda social con la pandemia, que es el auxilio de emergencia. Son 600 reales, que es bastante, un salario mínimo está en los 1.100 reales, es bastante plata, y con eso el tipo la verdad es que avanza, y detectan que avanza mucho en el nordeste, que es el bastión del Partido de los Trabajadores, y especialmente en el interior del nordeste, en las ciudades chicas, que es uno de los bastiones también del Partido de los Trabajadores, no tanto las capitales del nordeste. Y esa situación yo creo que le ha dado un colchón. Ahora, vos me preguntás, para mí se viene de vuelta otro bajonazo, porque Bolsonaro ha perdido una parte importante de la clase media con la salida de Moro y con todo este desvarío del manejo de la pandemia, porque el tipo no usa barbijo y hace una militancia de eso. El tipo milita contra las vacunas. Esto es así, digamos. A veces, viste, te lo hacen Sí. con la ambigüedad y todo lo demás, pero militan contra las vacunas. Entonces yo creo que hay parte que él va a continuar perdiendo, y realmente si no tiene una respuesta económica, bueno, más adelante habrá que ver. Pero esto se mantuvo estable en parte por ese auxilio y en parte porque él, cuando es a mediados de junio, acordate, no sé si te acordás, el ayudante de Bolsonaro, de la familia Bolsonaro, que es Fabricio Sí. Queiroz, Sí. un tipo vinculado a las milicias de Río de Janeiro, un tipo que además es, además de recaudador de Bolsonaro, es operador político, y al tipo lo meten en cana por el esquema de las rayadinas que le llaman, que es, bueno, distintos empleados ponen parte de su salario y a partir de ahí, bueno. La cuestión es que Queiroz va en cana, pero después gana la prisión domiciliaria. En el medio, lo que sucede es que avanza la justicia contra una parte del ala radical bolsonarista, centralmente blogueros, tuiteros, etcétera, que están en ese universo de cibermilitancia permanente agitando, y también contra el ministro de Educación de aquel momento, Abraham Weintraub,
que era uno fervoroso bolsonarista, digamos, de estos, que también estimulaba la cosa de, bueno, en un momento incluso le tiraron con pirotecnia a la Corte Suprema, y estuvo ahí como simulando que fuese, viste, un bombardeo o algo por el estilo. Estuvo la marcha de los 300 por aquella época. En síntesis, hubo un periodo después de tregua de Bolsonaro con el Congreso, con la Corte Suprema, que en el medio fue, a mi entender, como chivo expiatorio, este ministro de Educación, parte del bolsonarismo, que algunos fueron detenidos en su momento, que están hoy con una relación tensa, y eso le trajo calma al gobierno, y a partir de esa calma, incluso hubo un periodo de Bolsonaro que hablaba menos, a partir de eso él lo estabilizó, pero me parece que ahora se viene de vuelta otro momento turbulento, y habrá Ahora, que... Nacho, ahí, viste, en estas cosas siempre pasa que uno también se pregunta quién podría capitalizar, un poco como quizás ocurre hoy en Argentina, cuando uno mira, que vos decís, el gobierno se deteriora, automáticamente uno empieza a mirar a la oposición, a ver qué movimientos está haciendo y en qué medida podría capitalizarlo. Y lo que uno ve en Brasil es que tenés un partido, un PT, que ha quedado, yo diría, atrapado es la palabra, porque realmente Lula está en una especie de limbo, porque esto no sé si fue deliberado en su momento, pero bueno, ocurrió, fue un movimiento de que Lula termina saliendo de la prisión, pero por otro lado tiene una imposibilidad de competir electoralmente, con lo cual esto quizás yo, no sé, lo compararía con la situación que vivió en su momento quizás el radicalismo, cuando quedó atrapado en el liderazgo de Alfonsín, después de Alfonsín haber salido del gobierno, como que estuvo en un montón de años, que es como que él no podía hacer y por otro lado prácticamente ocluía la posibilidad de cualquier, digamos, figura emergente. Hay amigos brasileros, por ejemplo, acá el caso como mi amigo Alberto Almeida, que me sabe mencionar algunos nombres, como el caso de Rui Costa, creo que es, me parece que es De de, Bahía. de Bahía, algunas otras figuras, pero uno lo que ve es que me da la impresión a mí que en la medida de que Lula no tenga alguna suerte de apartamiento o que se ve, digamos, que se vea visiblemente de que juega en la construcción de algún nuevo candidato o insiste por ahí, por este camino de Haddad, que uno lo ve en las encuestas de que aparece con alguna fuerza, pero daría la impresión como que el PT no es alternativa, por lo menos por unos buenos años, en la medida que no logre recrearse, digamos, es como sustituir el liderazgo, ¿viste? No me acuerdo quién decía que en la ciencia política el principal problema justamente es el tema de la sucesión, es algo como que casi nadie lo puede resolver salvo los sistemas monárquicos, ¿viste? Es como que es un flor de problema. Y después, bueno, uno lo que ve por otro lado son algunas figuras que pululan, dan vueltas, por ejemplo, bueno, ahí se habla del caso de este animador de Globo, Luciano Hack, bueno, está el caso de Moro que vos mencionaste, que es una figura que tiene, digamos, algún predicamento, sobre todo en algunos sectores medios que calculo que serán afines a lo que es en Argentina el electorado que simpatiza con una figura como, no sé, Elisa Carrió, por decirte algo, una especie de fiscal de la República, algo parecido, como una figura muy emblemática de la lucha contra la corrupción. Y después, bueno, lo que no sé qué está ocurriendo es en este arco de partidos, estos, el PSDB y estos partidos de centro, que se los veía, quedaron destrozados prácticamente después de la última elección, cuando ganó Bolsonaro, realmente una competitividad prácticamente nula, que uno lo ve en las encuestas como que hay un momento de corte muy grande,
me parece que es a partir del impeachment de Dilma, es como que se ve como un punto de quiebre ahí, como que ves que estos partidos como que quedaron de alguna forma, no sé si pegados al proceso de unción de, bueno, primero de Temer y después de la victoria de Bolsonaro, es como que los arrastró eso de alguna forma, digamos, eso terminó permitiendo el ascenso de alguien tan extraño como Bolsonaro, que, bueno, que sabemos todos que de outsider no tenía nada, era una figura que pululaba ahí hacía como 20 años sin ningún tipo de atención prácticamente, un marginal de la política brasilera, pero ¿cómo puede darse, Nacho, este proceso hacia 2 años vista? Y yo digo, en la medida de que no emerja, no aparezca un sector alternativo competitivo, Bolsonaro, quizás en esta lógica de peor es nada, eh, o como dice ese viejo dicho, no seré feliz pero tengo marido, puede llegar a capitalizar esa falta de configuración de una oposición competitiva y quizás llegar con fuerza y ser una alternativa de poder real eh, para, para el próximo turno y que tengamos otros 4 años de Bolsonaro. ¿Eso cómo lo ves? Mirá, me parece que hay una reconfiguración de todo el sistema de partidos brasileño, ¿no? A nivel nacional, para las presidenciales venían siempre PSDB, Partido de los Trabajadores, era la polarización, el PMDB como un partido que, bueno, intermedio, aliado al Partido de los Trabajadores en el último tiempo. Me parece que esa estructura implosionó y hoy está todo mucho más fragmentado. Incluso la presencia del PMDB en la Cámara de Diputados, ahora que se vuelve a salir el tema del impeachment, pasó a llamarse MDB de vuelta, el partido de Temer. El MDB hoy por hoy tiene mucha menos presencia en la Cámara de Diputados que lo que tenía en aquella época de Dilma, en donde claramente para donde iba el PMDB, bueno, ataba la suerte del gobierno de Dilma. Eso hoy no pasa porque tiene creo que algo más de 30 diputados del PMDB cuando supo tener 90, 80. Eh, Claro, entonces, está todo mucho más fragmentado, eso claramente favorece a Bolsonaro por características propias también del sistema brasileño, en donde hay mucha troca de favores, digamos, muchos recursos que bajan a municipios en los cuales tiene cada diputado su bastioncito, digamos, y a provincias, a gobernadores. Entonces, eso, todo el sistema brasileño tiende a la estabilidad. En general, a que todos sean oficialistas y negocien, digamos, recursos, cargos y políticas públicas. Este, Me parece que hoy por hoy el PSDB lo que lo mató, como decías vos, fue el gobierno de Michel Temer. Ahí aparece, primero que ellos se involucran en ese gobierno, que fue un gobierno malo, por lo menos en términos de popularidad, después cada uno tendrá sus consideraciones. sí, Sale lo del caso de Aécio Neves, viste que se conoce una sí, grabación en donde, bueno, a eso él lo hunde, Aécio Neves, hoy sigue siendo diputado, está más cercano a Bolsonaro que a João Doria. Y Doria es el gran nombre del partido para ser candidato, porque después estaba Eduardo Leite, que es gobernador de Río Grande do Sur, que se baja, para mí se bajó, no está, y Doria está activamente. Ahora, no es el único nombre que vos tenés para surfear lo que es la polarización Bolsonaro, Partido de los Trabajadores. Hay otros que pueden llegar a surgir, más por la centroizquierda, Ciro Gómez, Luciano Huck, como decís vos, que no tiene partido, o su partido hoy por hoy es o Globo, ¿no? Es la Globo, este, y que ahí hay que ver qué armado pueden hacer. Me parece que lo más interesante para ver ahora es cómo, falta bastante tiempo, cómo comienzan a armarse los distintos juegos de alianza, y habrá que pensar que va a cerrar esto para 2022 recién, y cómo le van dando a cada uno las encuestas. Y a ver qué nombres se van Nacho, bajando primero, porque ahí sobran nombres, ese es un gran problema. Y me faltó el Partido de los Trabajadores, decime. no, sí, que calculo ahí que ahí quizás
podemos hablar un poquito del tema Ciro Gómez, que es una especie digo, él no llega, pero también, por otro lado, insiste con su candidatura y en cualquier caso se ve que es un candidato, como decías vos, sobran nombres y en la medida que él persista tiene la capacidad de daño obviamente, de quitarle competitividad en una de esas a alguna figura opositora. No, te quería preguntar por este tema, que es un tema que da vueltas mucho y yo lo toqué bastante en mi libro, que es el tema de los outsiders en la política. Sobre todo, estoy pensando en el caso de este que decías vos, de Luciano Hack con la Red o Globo. Si Brasil tiene antecedentes de outsiders verdaderos o realmente de un perfil tan marcado como este que sería real, como el caso de Hack, realmente es una figura que no es de la política, como sí lo era Bolsonaro, que sí, ahí ya podríamos sí quizás hablar, por supuesto con rasgos muy diferentes. Hack es una figura hasta quizás simpática, veo que es un animador de estos programas, una especie de Nico Repeto de los medios en Brasil. Es distinta a la figura de lo que es Trump, pero en su momento, vos ves el sistema brasilero, este sistema de partidos, eh, lo ves permeable, ves que podría haber alguna facilidad para que un outsider tan marcado como Hack se convierta en una figura presidencial así de primer turno, de jugar a bola como no pasa en Argentina, porque Macri quizás fue el primer outsider que coronó Claro. como presidente, pero lo coronó con un proceso de normalización donde compitió 2003 perdiendo, después 2007, 2011 se hizo presidente de Boca. Es como que Claro. él tenía la red o globo quizás de Macri era Boca, pero le Sí. sumó, es como que se normalizó y ahí se hizo una alianza Claro. con un partido del establishment como el De UCR. todas maneras, fíjate que más allá de que sean outsiders o no, Macri siempre mantuvo, después de varios años en la política, mantuvo un discurso de yo vengo de afuera, yo soy diferente a Sí, la... claro. No, no fue un discurso antipolítico, pero más o menos, viste, tenía una cosa. Sí, claro. Acá, a nivel nacional, así, para candidatos a presidentes, no se me ocurre quién realmente outsider, antipolítico, bueno, Collor de Mello, Bolsonaro, discurso antipolítico. Outsider fue Joao Doria también en su momento. Hoy por hoy Alexandre Khalil, que es prefeito de la capital de Minas Gerais, pero que fueron tomando ya un discurso más de políticos propiamente dicho, están encausados más en una carrera y no tienen este discurso antipolítico que supieron tener. Pero me parece que ahí, como un elemento, la ola antipolítica en Brasil ha perdido fuerza. Para mí que Brasil volvió a los parámetros normales de desconfianza con el sistema de partidos, con los partidos políticos y demás, que siempre los tuvo, pero pasó ese que se vayan todos, que se expresó en la elección de Bolsonaro, ¿no? Fue una especie de que se vayan todos sin estallido. Y me parece que sí, que hay lugar para un outsider como Luciano Huck, porque tiene los votos, y podría haber otro, había otro que era Joaquín Barbosa. ¿Te acordás que fue presidente del Supremo brasileño, que fue presidente incluso cuando fue lo del juicio del Mensalão? Entonces, él lo condena a José Dirceu. Ese es uno posible que amagó también en 2018, ahora estaba de vuelta, no creo, no sé si es viable o no, pero son muy buenos nombres. Sergio Moro también. Sergio Moro me parece que viene cometiendo muchos deslices. Hoy por hoy está trabajando en el sector privado como abogado, incluso trabajando para una empresa que a su vez tiene como clienta a Odebrecht, con lo cual me parece que se metió en un terreno donde la carrera política cada vez está más lejos. Puede que él quiera tener un lugar en la Corte Suprema brasileña, y puede tener un rol muy importante Sergio Moro en la política brasileña, si no es como candidato, apoyando a algún candidato. Y ahí me parece que el más favorito es Luciano Huck. Por eso yo te digo que
más allá del claro. agrado o no y del programa político, Luciano Huck, el tipo está hace 20 años en O Globo, durante toda la tarde del sábado, no sé cuántas horas dura el programa de él. Es un tipo conocido en el interior, es un tipo conocido en las clases más populares, en donde a otros políticos les cuesta mucho entrar, en donde se destaca Lula, que tiene ahí desde luego su fuerte, pero después otros como Ciro Gómez, como João Doria, no pueden entrar en los sectores de menores ingresos, les cuesta mucho entrar, a Ciro Gómez menos, pero les cuesta mucho entrar en los sectores de menores ingresos. Luciano Huck me parece que ahí tiene un plus y habría que ver, pero estamos hablando de una parte, por lo menos un 40% de la sociedad brasileña que está por debajo de los 2 salarios mínimos o sin salario Ahora, fijo. ahora Por lo menos. Nacho, con qué sello, con qué escudería te lo imaginás corriendo al animador de O Globo? ¿Qué te imaginás? Armando Oh, una no, fuerza propia que, el Demócratas, o Demócratas en español, claro, el Demócratas, el DEM, que es el antiguo partido del Frente Liberal, que fue aliado de Fernando Enrique Cardoso, partido muy importante, desprendimiento de un partido que provenía de la dictadura, bastante conservador, pero que hoy tiene a Rodrigo Maia, a uno de sus principales referentes, y que no tiene visiones más allá de lo económico, que podría ser más liberal, no tiene una visión tan conservadora. Me parece que ahí está el armado, a través de Rodrigo Maia. Dentro del DEM, y eso es lo que hay que analizar también, cómo dentro de cada partido en Brasil hay distintos liderazgos y cuál es el terruño de cada liderazgo. Dentro del DEM hay otro liderazgo muy fuerte, que es el de Antonio Carlos Magalhães Neto, que fue prefeito de Salvador de Bahía hasta ahora, que ganó el que lo reemplazó, y que probablemente vaya para gobernador de Bahía en 2022 y puede ser un muy buen candidato para disputarle al Partido de los Trabajadores el estado de Bahía, que es un estado muy importante, creo que es el cuarto, con 10 millones de electores es el cuarto distrito de Brasil, o sea que es muy importante, y le puede disputar al Partido de los Trabajadores ahí un lugar que ellos tienen gobernando ya desde hace varios años. con quién te imaginás que él equilibraría en la fórmula eventualmente su perfil tan, digamos, ajeno a la política? Uno lo que ve, bueno, en el caso de Bolsonaro, bueno, vos ves, corrió con un vice de las Fuerzas Armadas, que bueno, quizás era el que consiguió también, pues parece que le había ofrecido a, a otros antes y que en realidad no querían saber nada porque no lo veían ganando. Entiendo que un caso fue Janaína Pascual, me acuerdo que creo que le ofreció y por supuesto ni lo sacaron volando, pero ¿quién te imaginás eventualmente uno podría pensar que lo acompañe un vice que sea alguna figura así del establishment, equilibrando o dándole consistencia a su perfil de ajeno? Uno podría pensar en una fórmula, por ejemplo, Hack Maya de 2, algo así, sería loco pensarlo, o alguna de estas figuras de alguno de estos partidos que sean más tradicionales. Claro. No, la verdad que no sé. Y ahí habría que ver en primer lugar a dónde se puede afiliar, en dónde se puede afiliar Luciano Huck. Porque Maya Claro, sería, para mí, el Demócratas es el candidato a ser el partido que lo contenga a y, Huck. Maya es del claro, mismo partido, ahí ya no les conviene para el arranque. Ahora, claro. lo que sí podría ser alguien a lo mejor más de la centro izquierda, es muy difícil es decir, no se ve que Ciro Gómez tiene todas las ganas No. de ser presidente, digo, para que se baje, pero bueno, yo creo que en algún momento los números tendrán que ir acomodándole las cosas y negociar si realmente quieren romper con esta polarización que puede terminar beneficiándolo a Bolsonaro o no, porque el antipetismo tiene mucha fuerza. El vice de Bolsonaro, en realidad siempre el número era para ser el general Augusto Heleno,
que el tipo claro, ahora es ministro de seguridad no, de el Gabinete de Seguridad Institucional, que entre otras cosas tiene bajo su órbita la Agencia de Inteligencia brasileña, claro, nada menor, en manos de, ahí de los militares completamente, era para ser él, pero se había afiliado a un partido que no quiso saber nada con Bolsonaro, y esto te traigo una anécdota. Yo me fui a vivir a Brasil en 2018, fui para agosto de claro, 2018, las elecciones fueron en octubre. Yo sí, estaba acá en Buenos Aires y me acuerdo de leer los diarios cuando veo que dos partidos le habían dado la espalda a Bolsonaro, que no habían querido componer la fórmula presidencial con él, ¿no? Ser el vice. Dos partidos que dijeron, no, nosotros de vice tuyo no vamos. Y ya había pasado antes. De hecho, Bolsonaro se fue de un partido o de dos partidos porque no lo querían como candidato a presidente. Yo dije, ya está, este tipo no llega a ningún lado. Y tenía una intención de voto, creo que el 10-15%, no, el 15%. Cuando llegué a Brasil, empecé a hablar con la gente, ¿viste? Porque tenía mucho esa cosa de salir y hablar con todo el mundo en la calle. Y la verdad es que ahí el sentimiento era otro. El tipo que yo en Argentina, a la distancia, veía que era un fiasco. Cuando estuve en Brasil, te digo que al par de semanas me cambió completamente el panorama porque había un rechazo altísimo a todos los políticos y si bien te lo criticaban a Bolsonaro, te decían Bolsonaro es un loco, pero no tiene corrupción, pero los bandidos, ¿viste? La delincuencia, sí, etc. claro, Entonces, me parece que también, más allá de los números que se pueden ver en las encuestas, siempre hay una cuestión más cualitativa del hablar con la gente, sí. metodológicamente los focus group, ¿no? En donde ahí se ven más cosas que van saliendo. Este, y nada, eso, como Bueno, anécdota. yo digo para cerrar un poco esta primera charla veraniega, la verdad que es extraño, como decíamos al principio, un 14, 15 de enero, que estén tan activas las cosas, pero bueno, están pasando tantas cosas hoy, realmente son tiempos absolutamente inéditos. Eh, yo nada más una nota final que por ahí después en otra charla la abrimos un poco, que es el tema, vos mencionaste el tema de Bolsonaro, que es como que llegó con una ola de antipolítica, de que se vayan todos, eh, onda lo que ocurrió un poco en 2001, quizás en Argentina, por supuesto, bueno, en Brasil se digirió de esa forma. Lo que habría que ver ahí un poco, tirando algunas paralelas, en Estados Unidos todavía la pelota tiene que rodar en realidad un poco, pero justamente a toda esta ola que vino en 2016 con Trump, de, del outsider y realmente del haber capturado algo realmente eh, también absolutamente fuera del libreto, que capturara el Partido Republicano. Él en realidad 2 o 3 veces Trump anduvo dando vueltas para competir, todos se lo imaginaban en su momento por el Partido Demócrata, pero justamente es más, creo que llegó inclusive hasta afiliarse en alguna oportunidad, y terminó capturando, por supuesto, un partido que estaba con una crisis profunda, que no tenía, yo te diría, prácticamente desde los tiempos, la verdad, la gestión de Bush hijo fue un desastre. Eh, realmente hundió, lo involucró a Estados Unidos en un montón de líos en Medio Oriente. Económicamente tampoco le fue bien, la verdad es que fue una gestión desastrosa, así que prácticamente el Partido Republicano estaba en el suelo. Bueno, Trump adquiere esa licencia, que era una licencia prácticamente que es más, la adquiere sin fervor de nadie, porque la propia convención donde lo ungieron, a Trump no va ninguno de los jerarcas. En realidad hoy los que lo están criticando, esto, Bush, los Bush o el caso de Romney, otros que en realidad nunca lo apoyaron ni en el momento de esplendor de Trump. En realidad
el Partido Republicano y sus dirigentes tradicionales no lo digirieron nunca, pero da la impresión, por eso lo que te decía yo, con esta ola que vos decís de que un poco en Brasil ya está bajando, después sobre todo de haberse visto el desastre en manejo de la pandemia, que un poco lo condenó Trump electoralmente. Él venía para una reelección, no te diría cómoda, pero venía con la fusta bajo el brazo para reelegir. Esto lo condenó prácticamente y da la impresión ahora, por eso te decía yo, es como que la ola todavía vamos a ver si baja, pero da la impresión de que ahora con esta alternativa donde vuelve una figura más del establishment político imposible como Biden, imagínate 50 años con distintos cargos legislativos, 2 veces vicepresidente. La verdad es que no debe haber una figura más establishment que él. Bueno, da la impresión como que es el revival o la venganza que tramó el establishment político después de esta ola de antipolítica, y vamos a ver cómo baja. Por eso lo que te digo yo, todavía la pelota tiene que rodar. Lo que estamos viendo, la foto de hoy, lo fresquito que está saliendo en las encuestas, es que Trump se va, yo te diría, con un 50% detrás del Partido Republicano detrás de él, y después un sector que vos podrías llamarle trumpista, que no es republicano, no está, o sea, es como que la figura, la popularidad de Trump está solapada en parte en el Partido Republicano, pero después en sectores que no tienen, no te diría nada que ver, pero no son republicanos, son trumpistas puros. Uno ahí podría encuadrar alguno de, bueno, todos estos sectores evangelistas donde realmente él ha armado un núcleo duro que trasciende al Partido Republicano, pero ya te digo, tiene un sector de afinidad, inclusive habiéndole robado una parte de los viejos simpatizantes del Partido Demócrata, sobre todo en algunas zonas, estas que tienen que ver con lo que yo toqué en su oportunidad del medio oeste americano, pero no solamente eso, sino que ha robado algunas falanges del Partido Demócrata que en su momento hasta lo votaban y lo miraban con muy buenos ojos a Obama. Así que ya te digo, el tema está ahí, hay que ver si esta ola de la antipolítica baja después de esta experiencia fallida de Trump, o si realmente él quedaría en pie. Lo que se ve hoy es que, ya te digo, se va con el partido bajo el puño, prácticamente metido en el puño, y lo que, por supuesto, yo creo que en la medida de que creo que va a ser más complejo el proceso este de desmantelamiento, de bajada de la ola de la antipolítica en Estados Unidos. Están ahí operando un proceso que lo describo ahí bastante, que es un proceso ahí en el libro, que son un proceso, yo te diría, de varias décadas en Estados Unidos, y sobre todo yo te diría el principal es el tema de una contracción de la gravitación de la población blanca en Estados Unidos, que es una tendencia sobre todo que empieza a operar a partir de la década del 80, y cuando digo de gravitación, digo gravitación demográfica, cultural y por supuesto también electoral, como se vio en esta oportunidad en algunos estados donde la gravitación del voto por ahí de sectores, yo te diría, latinos, afroamericanos, todo eso es como que está diluyendo la importancia, por supuesto, de sectores blancos, de población de raza blanca y sobre todo con baja Sabes que instrucción. me parece que hay una diferencia importante con la cosa antipolítica de Bolsonaro con la de Trump. Trump un poco viene a colación de esto de los olvidados de la globalización, ¿no? Entonces Sí, sí, hay un modelo económico de fondo que se va acumulando, va acumulando también demandas a lo largo de varios años, décadas tal vez, que en Brasil eso no existe en el fenómeno de Bolsonaro.
En el fenómeno de Bolsonaro, a mi entender, se produce una crisis de representación, ¿no?, que tiene dos vertientes. Uno es la corrupción, y ahí metes lavallato y otras cosas que van más allá del lavallato, que hizo explotar el sistema, y por otro lado también la crisis económica. Pero la crisis económica, vos tenés que es del bienio 2015-2016, y saludá si querés, del bienio 2015-2016, antes había alguna cosa de insatisfacción, pero no es de esa cuestión contra la globalización que uno observa en Europa, observa en Estados Unidos, lo que se da en Brasil. No es una cuestión de, no, estamos en contra de la globalización y a partir de ahí esa cosa antisistema. Al contrario, ellos quieren más globalización en Claro, Brasil. Esa es una paradoja. Otra cuestión que me parece que, y en esto tienen más en común ambos fenómenos, la cosa del conservadurismo. La cosa del conservadurismo, donde entra ahí la cuestión de género, la cuestión religiosa, la cuestión de color, también tiene que ver, me parece a mí, también con una marca de época, en donde hay claro, más luchas igualitarias, ¿no?, de estas cuestiones identitarias, pero también hay más incertidumbre global de distintos sectores, porque incertidumbre económica, ¿cuál es el lugar en donde la gente va para sentirse segura? Bueno, mi identidad de género, me siento inseguro porque tengo inseguro mis medios de subsistencia, y además hay cuestiones identitarias que están planteando el rol de la mujer, etcétera. El hombre blanco de clase media que está manejando Uber se siente inseguro, y entonces va y vota al machote prepotente de Bolsonaro, que tiene un discurso simple, qué sé yo, pero que de alguna manera representa toda esa bronca contra el sistema y viene a suplir un poquito las inseguridades de ese sector. Me parece que esa cuestión identitaria es muy fuerte en Estados Unidos y en Brasil, y que es lo que puede darle un poquito más de plus, sobre todo pensando en Brasil, también se mezcla ahí con la cuestión de las fuerzas de seguridad, donde Bolsonaro entró muy fuerte, la cosa evangélica, que tiene una pata interesante ahí, y la cosa del campo, en donde también hay discursos muy reaccionarios de propiedad de la sí, tal tierra. cual. A ver, digo, me parece que tiraste realmente ahí un par de ejes que están clarísimos. A ver, lo que te digo es que realmente las imágenes que vimos que vinieron de Estados Unidos la semana pasada, inclusive yo te diría, me parece, y me incluyo, nos sorprendieron muchísimo me parece un montón de analistas políticos, digamos, a ver, son, digo, más allá que uno estaba viendo y que uno puede, viste que cuando pasan, se ponen los medios y los periodistas a recolectar un montón de antecedentes diciendo, no, bueno, en realidad el año pasado ya hubo manifestaciones muy fuertes, habían tomado algo parecido, había ocurrido con la elección, digo, con el confinamiento en Michigan, que entraron y prácticamente secuestraron digamos, al gobernador, tomaron la casa de gobierno, o sea, en realidad había antecedentes dando vueltas de violencia a un nivel que no se veía, bueno, saqueos, un montón de cosas, pero digo, más allá de eso, lo que es seguro de que uno lo que está viendo es de que se han movido, eh, eh, digamos, algunas fronteras de que, ya te digo, en el caso puntual de Trump, vos ves que a nivel de liderazgo político realmente movió la frontera en un montón de aspectos. Yo decía ayer de que si uno piensa en un Monte Rushmore alternativo, por supuesto, eh, seguramente Trump para una franja del electorado americano, como te decía yo recién, donde está solapada una parte del Partido Republicano, pero hay otra que no tiene que ver con el Partido Republicano, ha entrado en ese monte seguramente, es una figura. Trump ha sido desde el comienzo una figura de culto, donde él mismo era consciente de eso, donde él decía, puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y no voy a perder un voto. Él siempre fue consciente de que era una figura de culto para un sector, para un segmento del electorado, y realmente con esto
entró en otro terreno que es quizás el terreno de la mitificación, eh, a un nivel que quizá uno lo podría pensar con estas figuras, como lo vio el otro día uno, con, no sé, el velorio de Maradona, otras figuras, digamos, del ámbito deportivo, político, que ya están en una zona donde realmente me parece que, por eso te decía yo, es un gran interrogante que se abre en Estados Unidos a ver qué administración hace de esto, yo te diría el sistema en su conjunto. Uno lo que Ajá. está viendo con estas prohibiciones de Twitter, de Facebook, bueno, ahora apareció Snapchat y un montón de acciones que están emprendiendo, por supuesto, parte te diría yo, del establishment comunicacional, tecnológico, todo esto, es de que la cosa va por mal camino en el sentido de que son todas acciones que no hacen más que agigantar eh, la figura de Trump y obviamente la victimización y Tal cual. eventualmente que hacen incierto cómo puede llegar a pasar esta ola o si eventualmente puede tener, por eso te digo, va a ser clave, acá hablan mucho y Biden habla de los 100 días, no sé si son 100 días o cuántos son, pero va a ser clave la administración que hace esto y sobre todo tiene que ser inteligente, o sea, desarmar esto es como una especie de juego de los palitos chinos donde hay que sacarlos a cada uno con inteligencia y por supuesto uno lo que está viendo en partes de los jugadores que están acá es que no lo están haciendo y bueno, obviamente que queda así el interrogante de si es Trump puntualmente, yo no creo que sea él, me parece que con estos incidentes él va a quedar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, no creo que pueda Claro. hacerlo, pero sí, el tema es eventualmente cómo queda eso dando vueltas a futuro. Pero bueno, yo creo que eso lo dejamos abierto por ahí para editar una segunda charla de verano, Nacho, por ahí antes que termine el mes, una vez que asuma Biden. Dale, 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 fenómeno. Dale, Nacho. Che, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos vemos prontísimo. Edito esto y subimos algo. Dale, dale, gracias, querido. Estamos al Fuerte habla y abrazo. la verdad que el libro me encantó. Primero, lo que uno experimenta es el tacto. Vamos a decir la verdad, hay libros que no tienen ese tacto, ¿no? Vos agarrás este libro, está bien encuadernado, es un placer. Hay Claro, libros que no te pasa lo mismo. Y después lo agarré claro, a tal leer, cual. leí, mirá, no sé, el capítulo uno lo estoy terminando prácticamente. Bueno, lo agarré de un Sí, solo tirón, me leí casi el primer capítulo. La verdad que engancha. El libro tenés que tener un ejercicio. Yo muchas cosas de esas no las viví, mucho menos con la proximidad que sigo hoy por hoy la política. Pero la verdad que la forma que está escrito engancha, la concatenación de análisis, la verdad que está muy mm. bueno. Lo poco que he leído me gustó mucho. Bueno, Nacho, te agradezco. La verdad es que hay la intención, sobre todo creo que tiro muchas diagonales ahí que, eh, te digo, hice un esfuerzo muy grande de mantenerlo en un formato. Sobre todo hay uno que miro, que yo digo, los que somos politólogos tenemos que cuidar mucho de no usar un formato que sea más extensivo del que usó Maquiavelo para el príncipe. Si Maquiavelo metió toda esa dinamita en 160 páginas, la verdad es que no podemos abusar de nuestros lectores, ¿viste? Entonces dije, bueno, tiré unas diagonales y la ambición mía, ya te digo, con el libro, es que el que lo agarra se quede con 4 o 5 inquietudes grandes y decir, bueno, eh, ya te digo, con eso estoy hecho. Está bueno. Así que No, bueno, no, la verdad que me gustó Nacho, el ensayo y te digo que lo poco que leí me pareció que sí, está muy bueno para esta época del año. Para mí me gusta este tipo de lectura, porque no me pongo a leer literatura, sí, lectura y viste, reflexiva, pero que te lleva de viaje. Lo que he leído hasta acá te lleva, te hace viajar en el tiempo, ¿eh? Y con análisis, no es, ¿no? Así que después voy a avanzarlo un poquito más y ahí lo recomendamos. bueno, Nacho, te mando un abrazo.